Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beque en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, la propuesta laboral de Juan Manuel Santos en su segundo mandato. Cambia una serie de cosas, ya lo anunció el nuevo ministro, el doctor Lucho Garzón. Está con nosotros el viceministro para el empleo, Juan Carlos Cortés. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo, muy complacido de estar en el gran debate. Eso de viceministro para el empleo en un país con una tasa de desempleo alta, y más que una tasa de desempleo alta, con una tasa de informalidad, que camufla el verdadero desempleo. ¿Sí tiene un espacio importante? Por supuesto, constituye un gran reto, pero también una gran oportunidad, no solo del gobierno nacional, sino del país. Colombia está creciendo a unos ritmos inusitados que no son propios de América. América está en unos procesos complicados, Brasil, 2 trimestres de recesión, Argentina, el mismo Chile ha tenido algunos frenazos en su desarrollo económico. En nuestro país va avanzando con un ritmo muy interesante y además con una dinámica de generación de empleo que también es de resaltar. En los últimos 4 años se han generado 2,5 millones de plazas laborales y estamos en este nuevo cuatrenio del señor presidente de la República comprometidos con seguir en esa misma línea. Pero el tema central, como el ministro Garzón lo ha planteado, es trabajo decente, trabajo de calidad, pasar del trabajito, del rebusque al empleo formal. Y eso pues pasa por muchos temas, cultura, cumplimiento de la ley, garantía de derechos laborales, pero una estrategia fundamental que el Ministerio tiene y que va a implementar y que va a fortalecer es la concertación, el diálogo social. A eso tenemos que llegar a través de un diálogo franco, abierto, entre empleadores y trabajadores, porque el empleo no lo da la naturaleza, el empleo lo genera la economía, lo generan los empleadores, lo fortalecen los trabajadores, la comunidad de empresa, y por eso la concertación es un mecanismo para que todas estas propuestas y estos ajustes lleguen a feliz término. El tema social hay que enfocarlo desde varios ángulos. Baja el desempleo, pero aumenta la concentración, que eso es un pésimo indicador en el tema social. Fundamentalmente, el indicador de Gini de desigualdad ha reducido un poco menos de lo que queremos y por supuesto por eso se va a focalizar la política pública en reducir la pobreza extrema al 5 o menos %, pero además a generar unas condiciones de equidad. Mire, Adolfo, el mejor mecanismo, y todos los televidentes que nos ven en esta oportunidad, el mejor mecanismo para la equidad es que haya pleno empleo, que las personas tengan oportunidades de trabajo, remunerado adecuadamente, con jornadas razonables y con el respeto a sus derechos. Entonces, ese camino para la equidad es el empleo y el empleo de calidad. Por eso la formalidad laboral, las buenas prácticas laborales son fundamentales en nuestra sociedad. Hemos reducido la informalidad. A nivel de las ciudades estamos, de las 13 principales capitales, estamos en un 49%, pero esa es una cifra que para nada nos tranquiliza. Tenemos que reducir la informalidad a niveles inferiores y que todo el empleo que se genere sea un empleo con seguridad social y con respeto a las garantías mínimas. Gracias por venir, el doctor Juan Carlos Cortés, a usted, viceministro del Empleo. Gracias por invitarme. Muy amable. Mi saludo al doctor Ricardo Lozada, académico, presidente de la Universidad Antonio Nariño. Bienvenido. Pues muy complacido, Adolfo, de estar aquí, especialmente con el viceministro y los representantes sindicales, porque indudablemente el trabajo es lo que ocupa la atención de 30 millones de colombianos y la legislación tiene que ser una legislación, precisamente como hablaba el viceministro, de concertación. El problema de muchas leyes es que se quedan con conflictos y en el aspecto laboral es difícil, por eso las leyes tienen que ser para no crear conflictos y que tanto trabajadores como empresarios estén contentos con esa legislación. Pero con esa palabra concertación se le está tomando el pelo históricamente a la clase trabajadora. Salario mínimo, concertación, sí, siempre sale perdiendo el trabajador. Sí, exactamente, porque el salario mínimo fue bueno cuando empezó, pero hoy es el gran error de Colombia tener salario mínimo. Bueno, ya debería eliminar. Ya, un segundo. Concertación no es engaño. Concertación es engaño. Ni es conciliación. Concertación es tener la capacidad de que las partes se ponen de acuerdo, no se entregan, no se cede, sino que las dos llegan a un ¿Están consenso. contentos? Están contentos. Ese es un reto muy grande. ¿Tenemos un acuerdo entre los empresarios y la clase trabajadora? Hemos avanzado. La Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales está funcionando. Este ministerio la va a poner a funcionar. Se va a convocar una gran cumbre de la Comisión de Concertación desde el 1 de octubre. En los últimos 4 años hemos llegado a salario mínimo por concertación en 2 oportunidades.
Lo que pasa es que esto es una gimnasia, la concertación, el diálogo social implica mucho compromiso y una gimnasia permanente. El país está dialogando, ¿cómo no vamos a dialogar entre empleadores y Concertar trabajadores? derechos elementales como las horas extras. Concertar propuestas en esa ruta, exactamente, porque uno tiene que ponderar productividad y competitividad y desarrollo de la equidad y de la distribución. Entonces eso Gracias, es lo que gracias. necesitamos. Mi saludo a Carlos Bustos, bienvenido Carlos Bustos. Muy buenos días para todos Noches, los televidentes. noches, Perdón, que sí. me le está corriendo Qué usted el pena. horario. No, ya estamos. Sí, muy buenas noches para los televidentes y un saludo para el equipo de trabajo de El Gran Debate. ¿A quién representa usted, Carlos Bustos? Yo estoy representando a la Industriol, que es una organización de carácter global y que precisamente tiene centrada toda su posición en garantizar trabajo digno, trabajo formal. Entonces coincide con la nueva propuesta del presidente. Perfecto, sí. Pero entonces vamos a mirar de qué manera se aplica Muy bien. en Colombia. Mi saludo a Josué Rojas Jaimes. Muy buenas noches a todo el equipo de trabajo, al señor viceministro, y gratamente recibo, digamos, la propuesta o las intenciones que tiene el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, de tal manera que se formalice el empleo en Colombia. Pero esa formalización del empleo en Colombia debemos ser muy cuidadosos. La formalización en el sector eléctrico no está dada en la tercerización. Hay que formalizar que las empresas de verdad cumplan con esos contratos en sus áreas misionales de una manera directa y teniendo muy en cuenta el tema de salud ocupacional y seguridad industrial. Es muy importante porque se está acrecentando y nosotros tenemos más de 40.000 trabajadores tercerizados en el sector eléctrico, pero hay que ver las condiciones de seguridad industrial, hay que ver las condiciones también de empleo y hay que ver las condiciones de contratación. Ya tenemos elementos para el debate después del corte, ¿le parece, ministro? Perfecto. Y tenemos que formalizar, tenemos que velar por un trabajo digno y decente. No se justifica. Quedé muy impactado hace unos días por un programa de televisión, la actriz Vicky Hernández. Al final de sus años sin seguridad social. Sí. Los actores, los deportistas que está pasando en este país. Los choferes. Es un tema de país. Nosotros hemos venido acostumbrándonos a la informalidad como parte del paisaje y no nos angustia eso. El hecho de que hoy nos estemos preocupando ya es un paso adelante porque nos va a permitir mejorar. Cuando usted habla de nosotros, la clase dirigente, La sociedad, el Estado, la sociedad. la sociedad en general. Todo, Estado, sociedad, gobierno. Ya regresamos. Continuamos en el gran debate con Adolfo. ¿Tenemos elementos para el debate? Formalización. Formalización. En Inglaterra un ministro tuvo que retirarse hace 3 meses porque no tenía afiliada a su trabajadora doméstica a Seguridad Social. ¿En Colombia eso pasa? No. Hoy en el tema de los taxistas la principal preocupación es quién paga la seguridad social, pero es que antes de eso la pregunta es cómo permitimos que los conductores de taxi no tengan seguridad social. Yo creo que ese cambio cultural lo estamos dando entre todos, centrales obreras, gobierno, y hay que seguir en esa ruta. Pero por supuesto no se queda ahí el cambio implica, los ajustes implican mejorar la normatividad, facilitar el acceso de la gente a la seguridad social. Hoy, por ejemplo, a nuestros compañeros sindicales, Colombia tiene la posibilidad de que los trabajadores por día se afilien a seguridad social, eso está bien. Para el caso que plantea Josué muy específicamente los temas de relaciones empresarios-trabajadores, tenemos la ruta de los acuerdos de formalización, la posibilidad de que una empresa que esté usando malas prácticas laborales pueda, antes que ser sancionada por el ministerio, pueda comprometerse a generar trabajo con vocación de permanencia y contratar laboralmente. Pero no es una, Entonces tenemos herramientas. Excúseme, ministro, no es una mala práctica laboral no afiliar a los actores a la seguridad social, Claro. no es una mala práctica laboral no afiliar a los choferes, Porque y eso los- no se puede sacar por un porque, decreto. claro, los o modelos- tenemos que esperar que los empresarios. Yo Muy bien. yo tengo algo importante que decir con relación a eso. Nosotros tenemos una experiencia internacional bastante importante y en Colombia tenemos afiliados a los trabajadores del sector minero energético. Ahí está la Unión Sindical Obrera, Sintralecol, Sintracarbón y otros sindicatos de las industrias. ¿Qué sucede? Recientemente en el pliego de peticiones de la USO con Ecopetrol se movilizaron 35.000 trabajadores tercerizados, que le falta las cosas más mínimas de ley y entraron a protestar y a pedir la formalización del empleo. ¿Cuál es mi gran preocupación? Que ahora se plantee la formalización del empleo o generar mayores empleos sin solucionar un problema que existe hoy y que lo estamos viendo solamente en 3 sindicatos hay más de 100.000 trabajadores
tercerizados, sector eléctrico, sector petrolero y sector del carbón. Pero vamos avanzando, que lo fíjense que en la negociación con la USO se logra un acuerdo. Esto también empieza por casa en el mismo gobierno nacional, con el SENA, que tiene un alto número de contratistas que no están vinculados directamente a la entidad. Ya hay una decisión presupuestal para arrancar en proceso de vinculación directa. Vamos en esa ruta, pero además los actores. Fíjense ustedes, los actores se han organizado ahora sindicalmente, estamos apoyando con el Ministerio de Cultura toda una estrategia de formalización que implica unas nuevas normas, unas nuevas posibilidades para que los actores tengan derechos en los temas comerciales, en los temas de regalías, pero también en garantías laborales. ¿Usted no recuerda a Vicky Hernández? Por supuesto. ¿Qué hacer en un caso concreto como el de Vicky Hernández? Ahí hay varias alternativas, varias opciones. Artistas y trabajadores en general que nunca estuvieron afiliados, por ejemplo, a Seguridad Social. Hoy que hemos abierto nuevas opciones de ahorro, por ejemplo, para la vejez. Esas personas que nunca cotizaron hoy tienen acceso a posibilidades de beneficios económicos periódicos que les va a permitir tener una renta mensual vitalicia para su subsistencia. Está el Fondo de Solidaridad Pensional también, que cubre hoy a 1.300.000 colombianos con un subsidio de alimentación. Tenemos alternativas, pero hacia el futuro lo importante, mire, Adolfo, para que nosotros tengamos una seguridad social fuerte, tenemos que aplicar este esquema: más trabajo, más pensiones. Si tenemos gente trabajando adecuadamente, garantías laborales, vamos a tener sistemas de seguridad social más fuertes. Pero con un índice de informalidad tan alto, ¿Cómo llena usted ese tema de pensiones y de seguridad social? Reduciéndolo. Hace 20 años la mayoría de los profesores de cátedra de las universidades no estaban en seguridad social. ¿Y hoy? Hoy sí, precisamente la ley se aplica y todos están. Usted puede dictar 1 o 2 horas de cátedra y le descuentan. ¿Y eso se aplica en todas las universidades? Se debe aplicar. ¿En todos los colegios? Se debe aplicar. La ley lo pide y se debe aplicar. Eso es muy bueno, eso es interesante, pero al país le falta mucho. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Miren, nosotros, ¿cuántos pensionados tenemos en el país? 1.800.000. ¿Cuántos trabajadores hay? 25 millones. Entonces, ¿cómo sostienen lo uno con lo otro? No, es muy fácil. Económicamente... Ahí nace la bomba pensional. No, económicamente no es difícil. Lo que pasa es una cosa, que no hay cultura de afiliar a la gente para sus pensiones. No hay la cultura. Mire, ¿cuántas empleadas domésticas no están afiliadas? Que son, como decía el ministro, 800.000 empleadas domésticas del país. Yo no creo que llegan a 200.000. Y lo mismo los taxistas, son otros 800.000. Pero entonces, ¿dónde está la vigilancia del gobierno? Precisamente la falta de control. Hay otro tema que a mí me parece que es oportuno plantearlo con estas iniciativas gubernamentales de un nuevo ministro, un nuevo gobierno, es un nuevo cuatrenio. Es la sindicalización. Y sigue Juan Manuel Santos, un nuevo ministro, un nuevo gobierno, pero sigue Juan Manuel Santos. ¿Sí? Que es la sindicalización, pues la procedencia de debilitada. Tiene que ver directamente con eso, conoce la realidad nuestra en el sentido de que la baja sindicalización es debido a una práctica antisindical en nuestro país, por parte de los gremios empresariales, ¿sí?, que no han permitido dar ese paso para que la gente se sindicalice. La formalización del empleo, crear nuevas fuentes de empleo, pero también incentivar la afiliación sindical, me parece que eso es ¿Cuántos clave. trabajadores hay sindicalizados en Colombia? En este momento las 3 centrales reúnen, menos del 4%. Imagínese. Pero y los beneficios que recibe la sociedad del sindicalismo, eso hay que resaltar, bajísimo. Ya, hay un punto muy importante, señor viceministro, y es que, para tener en cuenta, el tema de intermediación laboral, para que se cuente, hablamos del tema de pensiones y de que las pensiones están con un hueco increíble. ¿De qué manera se está dando a pensiones cuando se tercerizan los trabajadores, cuando hay intermediación laboral? Esa intermediación laboral viene creciendo a pasos agigantados, hablamos de miles de millones de pesos aquí en Colombia. La pregunta es, toda esa ganancia, porque según la USO, hay 8.5 billones que se están quedando en intermediación laboral. Si contrataran a todos los trabajadores de Ecopetrol, costarían 2.5 billones, y la contratación por terceros está en más de 10 billones de pesos. Es decir, las ganancias y el disparo de esas empresas, el crecimiento de esas empresas está en la intermediación. En otras palabras, están precarizando lo que deben pagarle a los trabajadores, y eso le pega también al tema pensional.
¿Y eso atenta contra la calidad de empleo? Tenemos varios temas. Uno, Sí. la sindicalización, fundamental. El ministro Garzón lo ha dicho, que en Colombia en oportunidades puede ser más fácil estructurar una organización delincuencial que crear un sindicato. Sí, Lo ha eso es dicho, correcto, sí. pero eso tiene que cambiar por la cultura. Eso no es una cultura solo sindical. Nuestro país, y lo ha dicho el ministro Garzón también, parece un espejo roto. Somos muy individualistas. Tenemos que romper eso y que las organizaciones sindicales se fortalezcan. En lo que vamos a apoyar absolutamente es inequívoco. Dos, el tema de vigilancia. Sí, Adolfo, es muy importante, pero no es solo de vigilancia. Hay que ajustar normas, lo estamos haciendo. Hay que comprometer a los empresarios y a los trabajadores. Esto no es un tema, porque es que hemos caído en una trampa de informalidad. Aquí no es por dispersar la culpa, pero es que muchas veces el trabajador mismo dice, no me afilie, yo me quiero quedar en el CISBEN. No me meta a seguridad social, más bien págueme el aporte en efectivo. Entonces esa trampa de informalidad es la que nos toca correr, quitando normas, haciendo más fáciles los trámites, generando cultura, fortaleciendo las organizaciones sindicales y por supuesto con un liderazgo del gobierno nacional. Trampa e informalidad en que cayó el DANE. El DANE no habla de informales. Pues El DANE es una persona que tiene un puesto en la esquina, dice que está empleado. ¿Por qué? Porque hay unos estándares. Nosotros, Y eso es claro, un maquillaje al desempleo. No, esa es una medida, digamos, internacional que el DANE tiene que aplicar para hacer comparable el país con otros. Nosotros, sin embargo, Adolfo, estamos usando un indicador más ácido, que es afiliación a seguridad social. ¿Cuántos trabajadores están afiliados a pensiones? ¿Cuántos afiliados están a trabajadores a cajas, están afiliados a cajas de Señor. compensación? ¿Y cuántos están afiliados? Un segundo, vamos a cuántos ver. están afiliados? Eso de que comparamos el país Sí. con otros. No. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Pero no- Recuerde lo que decía mi abuelita. Sí, sí, Ya regresamos. Cerramos el programa, último tramo. Ministro, tenemos ya suficiente material como para sacar conclusiones. Por supuesto. Conclusiones. Estamos trabajando en la dirección correcta. Una buena economía tiene que estar acompañada de un trabajo decente, de un crecimiento del trabajo formal como una decisión de país. Para eso, ajustar normas. Tenemos unas plataformas que ahora podemos usar. Cotización por semanas, tenemos nuevos mecanismos de protección para la vejez como los beneficios económicos periódicos, estamos fortaleciendo el programa de adulto mayor Colombia Mayor y estamos fortaleciendo nuestro esquema de inspección, vigilancia y control. Necesitamos fortalecer la cultura sindical, necesitamos generar aún mayor capacidad de concertación en materia de políticas laborales y salariales y en esa ruta nos vamos a empeñar además para llegar a sectores que han estado olvidados como el campo. ¿No? 2.700.000 trabajadores en el campo ganan menos de un salario mínimo. Tenemos que llegar allá, aumentar la productividad, mejorar sus ingresos y hacer que todos estos trabajadores puedan entrar a seguridad social. Ingresa a nuestra mesa de trabajo Donald Iguarán de Sintracarbón. Bienvenido, Donald. Bien, gracias, buenas noches para todos, al gran programa, el gran debate del canal Teleamiga y gracias por la invitación. Bueno, ¿qué opina de lo que señala el viceministro? Nosotros siempre hemos apostado a construir una buena formalización laboral en el país. Creemos que el gobierno no debe quedarse en los discursos y en los shows mediáticos, sino apoyar las leyes y promoverlas, que se cumplan, que vayan en ese sentido. ¿Para usted lo de Lucho Garzón es un show mediático? ¿Usted conoce a Lucho como sindicalista? Nosotros estamos muy preocupados acá en Colombia y más allá en la costa en el tema de la minería por la tercerización laboral. Le pongo un ejemplo, en Cerrejón son alrededor de 12.000 trabajadores y ya vemos 7.000 compañeros tercerizados y en precarias condiciones de trabajo, bajos salarios y una, ¿cómo se llama?, un acoso laboral de parte de los... Gracias, Donald. ¿Cómo subsanar ese tema? Inspección, vigilancia y control. Violación de derechos, el Ministerio del Trabajo tiene que estar presente. 2, acuerdos de formalización, que los empresarios que tengan prácticas indebidas de tercerización puedan vincular trabajadores con vocación de permanencia de manera definitiva. Y 3, toda la acción de los empresarios, con el seguimiento del Ministerio del Trabajo, por supuesto, para garantizar condiciones laborales en materia de riesgos laborales, en materia de prevención de violencia al interior de las empresas. Académico y empresario. Pues la contribución académica es que el gobierno lleve a cabo esa reforma educativa que ha propuesto y que tenga en cuenta algo muy importante que no se ha analizado, que es un doctor en ciencias en cualquier parte, un investigador, produce y crea 10 empleos, mientras que un técnico ocupa un empleo. Pero no se puede excluirlo uno.
Lo de las carreras técnicas es que las dos cosas son Bueno, compatibles. El gobierno debe hacer énfasis en hacer cumplir y los entes de control en la formalización laboral y que la razón del objeto social de una empresa, me refiero a las labores misionarias permanentes, sí. que se refiere que se están subcontratando, se están tercerizando. Y eso sí atenta contra la calidad del empleo. Claro, Con ese postulado de empleo decente. Bueno, frase final que se Sí, nos acaba. en esta parte final quiero yo señalar algo que me parece interesante. Esta mañana nos despertamos con una campaña enorme de los medios por una iniciativa de los empresarios que dice yo soy capaz, y uno sabe que esto va en vía de cómo atender el posconflicto si hay unos acuerdos de paz. Entonces yo diría, los patronos, los empresarios deben decir yo soy capaz de formalizar el empleo, de garantizar mayores ingresos a los trabajadores. Frase final, Donald. Que se acabe la tercerización en Colombia, Muy que bien. sería lo ideal. Frase final, doctor Ricardo Lozada. Educación es la solución para todos los problemas de este país. Cierre el programa, señor. Trabajo decente, camino para la equidad y la paz en Colombia. Camino para la redistribución en el posconflicto y camino para una Colombia educada, pujante y en desarrollo. Última pregunta, ¿cómo pasar de la teoría a la práctica en la nueva propuesta de Juan Manuel Santos en materia laboral? Lo estamos haciendo, esto no es teoría, esto no es academia. Hemos 1.800.000 nuevos trabajadores se han afiliado a cajas de compensación familiar en los últimos 4 años. Han entrado 80.000 trabajadoras domésticas, teníamos 8.000. Vamos en esa senda. Esto no es de la noche a la mañana, pero sí nos compromete desde ya a seguir trabajando en esa dirección. Gracias, doctor Juan Carlos Cortés, Gracias, ministro del Empleo. Gracias, doctor Ricardo Lozada. Muy agradecido. Gracias, señor Bustos. Gracias a Jorge Rojas, que ya esto es, y a Donald Guevara. Josué Rojas, gracias a todos. Feliz noche y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere. Martes de 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, El Gran Debate con Adolfo Beca.